¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiaban mis labios, tú me repetías. Los Trovadores del Norte es de los lindos recuerdos musicales de una etapa en la que yo trabajaba muchísimo pasando música, una especie de disjockey. Tengo amor por el tango, el folclore, el flamenco. Y todas esas manifestaciones llegaban en los tiempos en que los discos, el arte de los discos, era parte misma de cada disco. Los cuidábamos como verdaderos tesoros. Y en esa época ya los Trovadores del Norte eran de las figuras prominentes que teníamos en el mundo del folclore. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó. No podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré ardecita de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. Y de quienes habla Bernardo Rubín, Bolito para los amigos, fundador de este conjunto, de una poderosa ciudad comercial, industrial, hermosa, querida y siempre recordada de Morteros, provincia de Córdoba. Era por adopción rosarina. Preguntan si seguimos cantando, si cantamos Si vas para Chile, Puente Pessoa, Una lágrima tuya. Y la gente le trae recuerdos. Los Trovadores del Norte fueron unos pioneros que han marcado un estilo, una forma de cantar distinta a todos. Dicen que fue el grupo vocal más importante en la historia de ese renacer folclórico del 60, de los 70. Los Trovadores del Norte, para mí, que yo era cruzucateño, vivía en Cruzucatía, provincia de Corrientes, eran como una leyenda. Hablar de los Trovadores del Norte, hablar de un grupo que dejó una historia para la música argentina. Tantas cosas para decirle, amigos, tantas cosas. Agradecemos a todo Rosario, donde en 1955 salimos y gracias al aplauso de ustedes, esa dosis de aliento que hemos llevado. Un conjunto de una gran importancia, un grupo vocal que nos transmitió de todo. Para mí los Trovadores eran los Beatles de aquella época. Y conozco a los Trovadores del Norte. Los de mba, mba, pa, fa. Porque los Trovadores del Norte reivindican el chamamé. Los Trovadores del Norte fue un grupo folclórico que dejó de vestirse de gaucho para ponerse de smoking y darle elegancia a el folclore argentino. A los Trovadores del Norte los conocí cuando yo era muy jovencito. Apenas un adolescente, estaba en la secundaria y compartíamos con mi papá distintos artistas, distintas propuestas artísticas. Yo le acercaba las mías, juveniles en aquella época, y él me mostraba algunas cosas que para él eran esenciales para mi formación. El que agarra la batuta es el hijo, Fernando, a quien quiero mucho, y que le pone todo. Y es lo más parecido al padre que vi. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. No me imaginé nunca que iba a estar en los Trovadores del Norte. Me encantaba, siempre me encantaba, pero me tiraba un poquito más el rock. Y bueno, después entré al grupo porque falleció el Chato Ferrer. Y ese fin de semana los Trovadores del Norte festejaban sus 42 años de labor ininterrumpida. Si quieren puedo ir yo a la actuación del sábado. Bueno, vamos a hablarlo con Bolito. Bueno, y lo hablaron con Bolito y arranqué ahí el 6 de octubre, el día de mi cumpleaños del año 96. La verdad que papá temblaba un poco, pero le demostré que yo podía. Y me tocó cantar por primera vez en Cosquín por televisión el primer tema, Una lágrima tuya.
papá me lo presentó y me mandó al frente, me dice, anda, Fernando, cantá Una lágrima tuya. Y yo agarré el micrófono, me fui adelante de todo, canté ante el público y los 4 atrás, que estaba Fernando Irala, el Beto Egesti de Santa Fe, estaba el pelado Jorge del Paraná y papá, haciéndome los coros. Me hace evocar el cielo azul. Yo soy Anita Loschak de Rubín, señora de Bolito Rubín, directora de los Trovadores del Norte. Mi marido y el hermano, ellos son los 2 fundadores. Iban a las peñas y les gustaba mucho el folclore. Más o menos en el año 56, en adelante, se formó con un grupo pequeño, digamos, ¿no? Entonces empezaron a hablar con unos, con otros, llamaron a uno que tocaba la guitarra, después llamaron a otro, así poco a poco se fue armando un conjunto. Entonces con los Rubín papá tenía un acercamiento que yo no sabía, un poco ideológico. De hecho, uno de ellos se llama Remundo Rubín, que quiere decir Revolución del Mundo. Soy Cintia Rubín, hija de Raimundo Rubín y Berta Rosenblatt. Fue importantísimo en su vida, con su hermano, al que también amaba, que abuelito, entonces tenían esa conexión tan grande con el folclore y bueno, con la vida esa de noche, porque iban a las peñas. Y bueno, y nosotros como familia, yo que era chiquita, siempre lo acompañábamos cuando podíamos. Anda y decile al patrón, porque no te da el aumento. Anda y decile al patrón, porque no te da el aumento. La pucha si te ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal que me sobra. Y bueno, cuando grabaron esos temas y los escuché, para mí fue una satisfacción enorme porque sobre todo la amistad que teníamos con Aníbal, que nos contaba, yo le repito que nos contaba de la voz hermosa esa de la primera voz de los Trovadores del Norte, porque fue una creación exclusiva del canto de los Trovadores del Norte en esa época. Así que nosotros estábamos maravillados en ese sentido porque nos sentíamos halagados y además con Aníbal, que los acompañó en arpa, en Cautiva del Río y esas cosas. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Ataupa, quillororo, quillororo, quillororo. Cuando Aníbal cayó preso, nosotros tuvimos que, bueno, el compañero consiguió un pasaje para irse para España, que hasta ahora está, y yo me fui para la Argentina, porque ahí ya no teníamos cabida de contrato nosotros, como el dúo, ¿no? Y allá a poquitas cuadras nos reencontramos con Bolito Rubín, allá por Rosario. Entonces le conté quién era yo, pero dice, entonces le mostré fotos con Aníbal y todo, y se acordaba de las grabaciones de los Trovadores. Y le conté de que después de que nosotros habíamos pasado esas cosas con Aníbal y me tuve que ir exiliado prácticamente, ¿no? Acá donde nacen los Trovadores del Norte, en calle Mendoza 3920, en la ciudad de Rosario, donde estaba la foto y óptica de mis abuelos, que estuvo más de 50 años. Bueno, en esa casa, en ese pasillito que se ve, ahí nacieron los Trovadores del Norte. La calle Mendoza era conocida como la calle del mercado.
unía el pueblo Funes con los mercados de concentración del centro. Era angosta y tenías zanjas a los costados. Acá están mis abuelos, Pedro y Sonia. Este lugar que tenemos acá atrás era un solar histórico muy importante. En 1890 fue el primer lugar recreacional del barrio y allí se hacían romerías, ceremonias y las primeras proyecciones de cine al aire libre. En este lugar, un solar histórico, Alfonsina Storni recitó sus primeros poemas. Acá enfrente, en 1955, comienza una nueva página de la historia del folclore nacional. Nacen los trovadores del norte. Porque Fernando de chiquito ya entonaba las canciones. Se conocía todos los temas. Mamá me contaba, mi mamá Anita, me contaba que yo talareaba Si vas para Chile. Y tenían que actuar una noche y dice, Fernando, voy yo. Son 65 años que uno tiene que llevar en una mochila. Cargar esa mochila que es espectacular, para mí es algo muy importante y bueno, de saber que mi papá, mi tío fueron los fundadores del grupo. Y tenían una personalidad increíble, ¿no? Y tenían una sola guitarra, así que la usaban prácticamente para marcar el sonido de las voces, era un grupo vocal. Fundamental desde el punto de vista de los arreglos vocales. Si bien ya había una historia de grupos vocales en la República Argentina, algunos colores de voces, especialmente los de Francisco Romero y Carlos Pino, le daban una impronta muy particular, donde de alguna manera eso significaba una referencia para los grupos vocales que vinieron después. Ni originales, simplemente siempre. Los trovadores del norte y ahora con un golpe juvenil, con sangre nueva. Mi hijo que se encargará de seguir con este concurso. El señor Alberto J. Lorente entregándome la plaqueta por los 60 años de labor ininterrumpida a los trovadores del norte. Sí, mi nombre es Leonardo, arreglador de los trovadores del norte, arreglador de la parte musical. Quiero hacer mención a mi experiencia cuando entré al grupo, allá por el año 2007. Todavía estaba Fernando Irala y Fernando Rubín, que formaron parte de aquella formación mítica con Bolito Rubín. Fueron los primeros pasos acompañados de ellos dos, fue mágico, fue una experiencia hermosa. De a poquito fuimos evolucionando, si se quiere, pasó de la formación de 5 voces a 4 voces. Todos estos años hasta el día de hoy seguimos haciendo los temas originales, los temas más emblemáticos del grupo, que todos ya conocen como Puente Pexoa, como Paraná en una samba, Samba del Grillo. Y a la misma vez, a la par, fuimos incorporando temas en el repertorio nuevo. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras el alto hacia el valle, no verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo que saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Bueno, los trovadores del norte llegan a nosotros, la juventud de aquel entonces, como una emergencia de un momento cultural muy alto, motivado por 2 fenómenos. Uno, la ruptura del orden democrático del 55, y otro, la Revolución Cubana. Los trovadores del norte pasan a ser los mensajeros de la música, los mensajeros de los versos y los mensajeros de una ideología. Mi generación o los militantes de mi generación, el hecho
de los trovadores del norte fue fundamental en la vida cultural y política del partido. Y de alguna forma fueron incorporando un repertorio que tenía que ver fundamentalmente con lo testimonial. Ese repertorio que se profundizó en la década del 60 y más todavía en la década del 70. En el caso de los trovadores del norte fue como una especie de estar al tanto y de seguir atentamente lo que sucedía en el contexto histórico que les tocaba vivir, con todas las dificultades que tenían esos repertorios para difundirse, especialmente en la época de la dictadura militar, en donde fue muy soslayada la obra interpretativa de los trovadores del norte. Iniciaron aquel movimiento y produjeron un impacto muy fuerte en la música y en la mirada sobre qué es lo que había que relatar desde las canciones, porque hasta ese entonces hablaban prácticamente solamente del territorio, de la geografía, de la belleza, del paisaje, sin incluir al hombre. Y en algunas de las canciones de los trova, justamente lo que venía era eso, ¿no? La acción, la actividad del hombre en ese territorio, sus expectativas, sus sueños, sus luchas, sus esperanzas. Así que eso fue, te diría, fundamental para la música popular argentina. Entonces son un montón de técnicas que ellos transmitieron a generaciones y generaciones de cantantes que estaban con los coros europeos y nunca se preocuparon por ver cómo sonaban los instrumentos nuestros, los del litoral, los de todo el folclore argentino, porque ellos han hecho en su garganta y en su voz ellos ponían un montón de instrumentos. Y adentro, ideología, es decir, compromiso con las reivindicaciones populares de la gente, de los trabajadores, de los obreros. Nunca dejaron de asumir su pertenencia al Partido Comunista. Y el partido se expresaba a través de ello. El importante aporte cultural y político que hacían ellos. El folclore de los trovadores del norte generó un quiebre cultural muy fuerte con respecto a lo que era el otro folclore. Y el legado que dejaron es su trayectoria musical, los arreglos vocales, el ansia de seguir creyendo en esta Latinoamérica unida. O sea, eran un poco los representantes culturales del partido en la ciudad de Rosario. Si ellos mismos vieron la interpretación del folclore como una bandera de lucha, como un instrumento de lucha. Pero los trovadores lo escuchábamos bajito porque se sabía que escuchaba a los trovadores eran comunistas. Tenían claro que ellos eran una expresión popular, sino que ellos cumplían un rol en la conciencia popular de aquel momento de carácter liberador. Como un seguidor de la música argentina, conocía la historia ya de los trovadores del norte, lo que después fue ese conjunto que de alguna manera siguió adelante Bernardo Rubín, con mucho esfuerzo, por suerte para la música argentina, ¿no? Que continúa esa historia. Tu bisabuelo hizo patria. Bolito Rubín, un personaje, un ser maravilloso. Para mí fue como mi segundo padre. Bolito Rubín, bueno, es un ejemplo. Él está en el cielo, pero está permanentemente presente en lo que lo reconocemos. Recordarlo a este amigo tan querido y que hizo tanto por la música folclórica. Bolito Rubín ha sido realmente un hombre que se ha jugado por un proyecto y que, gracias a Dios, todavía sigue vigente, ¿no? Esta fue la primera foto con mi papá en el show de AJ en la ciudad de Rosario, con Jorge del Paraná, Beto Gesti, Fernando Irala y Bolito, los 5. No hay nada más lindo ni más hermoso que comprobar que aquellas personas que uno ama, que uno quiere, que uno admira a través del arte, son como uno se imagina. ¿Cómo era don Bolito Rubín? ¿Cómo era? Sí. Era ¿Cómo lo recuerda? Muy bien, una gran persona, muy buena persona. Hacía bien a todo el mundo, sin pedir nada a cambio. Muy bueno, siempre hacía bien a todos. Y sí, mi hijo igual, Fernandito. Y fueron muy conocidos. No hay gente que no se acuerde de los trovadores del norte. A veces me quedo en la puerta de mi casa y pasan todos, me gritan, ¡chao Rubín, chao trovador! Estar hoy en los trovadores del norte es gracias a él
Y bueno, es una alegría haber tenido un padre así y yo cada vez que voy a tocar siento como que está en mí él, ¿entendés? Como que me da palabras de aliento para seguir con este grupo. Bien largo es el tal camino, pero es duro de pelar. Era realmente una felicidad escucharlos. Yo creo que la gente lo recuerda hasta hoy, porque eso no se borra, ha quedado testimonio de eso y es por eso que siguen durando en la historia. A ver a otros no íbamos, pero a verlo a ellos íbamos, porque eran lo nuestro. Fue muy fuerte. Y escucharlos a ellos siempre en alguna peña, en algún lugar que la cante cualquier otro músico, para nosotros es muy fuerte, un símbolo muy fuerte. Uruguay, aguas arriba. Para mí fue una satisfacción de esa época, de estar con los trovadores del norte en persona y cantar con ellos. Eso fue una de las cosas más lindas, porque en esa época nosotros ni conocidos y eran ídolos con todas las épocas. Y el testimonio lo tengo acá en las fotos que estamos cuando cantaron los trovadores. Anda la luna en el río, garza blanca en el juncal, rondando mis espineles, el alma me ha de topar. Grito azul de los esteros, vihuelita montarás. Vienen con un estilo musical vocal. El concepto básico del grupo, basado en las voces y en arreglos increíbles para aquella época y todavía para ahora, es lo que atrae a mucha gente joven y vuelve al folclore o recluta para el folclore gente nueva que buscaba otros sonidos diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Solita en la playa, tendida sobre la arena, en un canto de cigalla y la miel de las colmenas. Fueron a muchas provincias y luego al exterior, Alemania, Hungría, Checoslovaquia y otros lugares. Y estuvieron, no sé si 2 meses más actuando por gira, creo que por Hungría y Bulgaria, si mal no recuerdo. Llegamos a Viena, estuvimos 15 días y ellos fueron invitados a los países socialistas. Fue una gira desde junio hasta noviembre. Vivíamos en un camping. Actuando por todos lados, pueblos, chicos, ciudades. Y ahí donde los trovadores cantaban, tocaban. Les gustó muchísimo, les gustaba mucho. Eso que no entendía la letra, no entendía nada. La primera parte la gente aplaudía muchísimo. Y cuando entraron la segunda ya fue una locura. Qué sola que está la playa, qué triste que está la arena. Desde que se fue del muelle, la reina de las abejas. Mi noche no tiene. Quienes toman la posta. Cada una noche en Jesús María, con el grupo. ¿Quién no recuerda a los trovadores del norte? ¿Quién no recuerda aquella música del litoral? Nueva fuerza de los trovadores del norte. Guajira latinoamericana. Para todos los que creen en una Latinoamérica posible, esto es latinoamericano. Eso va con palmas. Arriba mi pueblo. Eso es. Ahí va. Latinoamericano. Cuida tu país. Latinoamericano.
Y en esa historia, sin dudas, estaba Los Trovadores del Norte. Una propuesta folclórica insolayable que hay que tener en cuenta siempre cuando se analice la historia de nuestra música. Bueno, los Trovadores del Norte tenían muchísimas canciones. Tenían Para ir a buscarte, tenían Puente Pexoa, como te digo, fue digamos, el hit de los Trovadores del Norte. Pero tenían muchísimos temas, que Samba del Grillo, por ejemplo, otro de los clásicos, y hasta hoy se los recuerda. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Mi canción preferida era Para ir a buscarte. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he bordado la estrella de tu canto en el vértice más sonoro de tu boca. Canciones que a uno le encanta escuchar porque marcaron mi niñez. Puente Pexoa, Si vas para Chile. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro. Había alguna canción que ellos cantaban cuando ya nadie te nombre. Yo canto muy mal, lamentablemente, no puedo seguir un instante más. Pero la tengo en mi corazón, hay cosas que quedan como un registro emocional. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Vas a saber que amores de ese tiempo inspiraban una cosa por el estilo, la propia rebeldía amorosa que tenía la canción. Aturdiré mis quimeras para verte de nuevo en un camino cualquiera. Sin duda es que la impronta de los Trovadores del Norte en sus comienzos, y después se sostuvo eso en el tiempo, por algunos años más, fue la incorporación al repertorio de música del litoral, fundamentalmente. Una década en la que, por supuesto, ya se conocía la figura de don Tránsito Cocomarola, por ejemplo, el autor de la música de Puente Pexoa, que fue el gran éxito de los Trovadores del Norte algunos años después. Y de hecho, cuando explotan a nivel nacional, a nivel masivo, fue justamente con Puente Pexoa, un rasguido doble que de alguna forma marcaba el perfil que iba a tener el conjunto en los años siguientes. A la mañana escuchábamos el ruidito de la púa y empezaba o Puente Pexoa o Si vas para Chile. Y Puente Pexoa. Yo creo que era un himno. Puente Pexoa era un himno. Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. Mira, hay infinidad de canciones que te podría decir que son extraordinarias todas, pero me voy a concentrar solamente en la primera, en aquella que le impactó muy fuerte a mi padre por una cuestión de nostalgia, que fue Puente Pexoa. Los jazmineros y orquídeas en flor.
Puente Pessoa. Contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé. El Puente Pessoa una, y bueno, esa es la más famosa, ¿no? El Puente Pessoa transformaron esa canción y ese arreglo en un paradigma para siempre. Es algo que no tiene manera de envejecer esa idea. Entonces cantaré. Me gustaban muchos. El Puente Pessoa. A ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. Eran sus voces, más que sus canciones, que bien, eran fundamental, eran sus voces. Puente Pessoa fue, sin dudas, el tema que los catapultó al éxito. Si bien venían con un repertorio que iba un poco más allá de lo litoraleño, había música del norte también, por supuesto, en el repertorio de los trovadores del norte. Pero bueno, esa canción, fundamentalmente, que ya tenía varias versiones anteriores, pero en la versión de los trovadores del norte, en un festival tan importante como el de Cosquín, que ya en 1963, cuando se dio el éxito del conjunto en el festival, si bien, como dije, había ya versiones anteriores de Puente Pessoa, esa versión de los trovadores del norte quedó en la historia como una de las más logradas. En 65 años de los trovadores del norte pasaron muchísimos integrantes como Jaime Torres, el charanguista, los rundunes, Melipal, los trovadores, muchísimos integrantes. Y bueno, quiero hacerles llegar este gran homenaje por los 65 años de los trovadores del norte. Era un conjunto, o sea, que se formó de dos hermanos, buena gente, de que les amaban el folclore y una hermosa tradición se formó en la familia. Era realmente una felicidad escucharlos. Yo creo que la gente lo recuerda hasta hoy, porque eso no se borra, ha quedado testimonio de eso y es por eso que siguen durando en la historia. Los Trovadores del Norte, un gran grupo a la cual todos admirábamos. Para mí son un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Musicalmente hablando, y yo lo tengo en el sentimiento permanentemente. Un recuerdo muy grande para mi marido, que ya no está, mi cuñado Raimundo Rubín, que ellos fueron realmente los que formaron el conjunto Los Trovadores del Norte. Y bueno, fue un hermoso proyecto que pudieron concretar los dos hermanos y a través de los años, bueno, y ahora los trasladó a mi primo y a la familia. Es un hermoso proyecto de familia. Me atravesó culturalmente algo muy importante. Para mí ha sido una gran satisfacción conocer a la familia Rubín, conocer a los Trovadores del Norte y todo el aporte que ellos hicieron a la cultura. Un orgullo formar parte de este grupo, de los Trovadores del Norte, ser parte de esta historia y bueno, festejando los 65 años de trayectoria del grupo. Y para mí es un orgullo tener el papá que tuve. Me llena de orgullo. Bueno, nosotros estamos demostrando de que estamos vigentes y como dice Víctor Heredia, todavía cantamos. ¿Te acordás, mi chinita, del Puente Pessoa donde te besé? Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el Puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal.
único camino que hoy el destino de ti me alejó. No poner la distancia, vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré tardecitas de sol a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Ceibán? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver, quiero volver, quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acuerdas, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Muy bien, muchachos. Muy bien. Yo soy del partido de los trovadores. En mi partido están los trovadores. Como decir Neruda, como decir Picasso. Yo soy del partido donde estaban los trovadores. Maravilloso. Nació en rueda de paisano, en esas noches camperas, lo bautizaron Malambo y lo acunó una vihuela. Fueron sus primeros pasos al compás de las espuelas y fue querendo con todo, menos con la polvadera. Fue un clarín para los gauchos que a mi tierra libertaron. Cuando a la carga dijeron tacuaras, ponchos y acero y sus 1000 notas vibraron. Malambo, yo pongo mis patacones, mi rastra de oro y hasta el puñal a la taba de ese gaucho que malambeando no hay otro igual. Otro le contesta, seguro en ganar, ya está la parada y está aceptada por el rival. Así es esta danza tan criolla y genuina, con sabor a patria de nuestra tierra, tierra argentina. Fuiste emblema de los gauchos que te bailaron junto al fogón, por eso es que te brindé, Malambo, esta es mi canción. Malambo,
palabras.